Pues bueno, muy bien. Gracias por Eddie, por esa oración. Hermanos, si el Señor no nos bendice ahora, si el Señor por su Espíritu no nos da sabiduría, si el Señor por su Espíritu no nos da entendimiento, no podemos llegar a comprender su palabra, no podemos llegar a vivir su palabra, no podemos llegar a vivir esas vidas que se nos demanda como discípulos de Cristo. Por eso es tan importante orar y clamar al Señor para poder entender justamente lo que estamos estudiando, lo que hemos visto ya en la primera parte de la semana pasada sobre la llenura del Espíritu. Andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu. Para todo aquel hijo que sabe que debe llevar esta responsabilidad de ser un discípulo de Cristo, de reflejar en su vida, en su comportamiento, en todo momento, a Cristo, es esencial para luchar contra el pecado, para luchar contra este mundo que busca influenciarnos. Es esencial para nosotros que entendamos el ser llenos del Espíritu. Si estamos hablando de una vida que es como un seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo, hay una característica entonces que es de la llenura del Espíritu, hermanos. Es observable, es demostrable. Se debe ver en nuestra vida aquel fruto, y Efesios nos va a ayudar porque nos va a dar tres frutos, nos va a mencionar aquí en este pasaje que estamos considerando, tres frutos que son evidentes de una persona, de un cristiano, de un hijo de Dios que vive siendo controlados y guiados por el Espíritu Santo. Efesios menciona tres, que es cantar, gratitud y sumisión. Y hermanos, he intentado resumir todo lo que he podido, pero solo podremos ver uno hoy, que es el primero, que es cantar, porque he querido también desarrollarlo más, porque probablemente de los tres es uno que nosotros nunca hemos considerado como el fruto de la llenura del Espíritu, fruto de la obra de Dios en nosotros, que es cantar. Así que o será para una próxima oportunidad, o Peter quedará con esta tarea de ver la gratitud y la sumisión, así que hoy solo nos vamos a dedicar a considerar. Antes vamos a ver otras cosas que también hoy quiero mencionar, que no pude ver el domingo pasado, pero os invito a que me acompañéis a Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21. Estamos trabajando en este texto y vamos a seguir allí. Efesios capítulo 5, desde el versículo 18 en adelante, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la palabra del Señor que vamos a intentar considerar y permitirme, como un primer apartado, recordar lo que estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Recordáis? Sed llenos. Era una palabra en el griego, pleró. ¿Y recordáis cuál era lo esencial, lo clave, lo importante? Control, gobierno, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando santidad, obrando madurez, obrando piedad en nosotros. Ya no seguimos nuestra propia voluntad, nuestros deseos de nuestra carne, lo que nos gusta, porque sí, porque me gusta, por eso lo hago. No, ahora vivimos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pensamos, consideramos si esto es agradable al Señor, si esto glorifica al Señor, si esto exalta al Señor, si esto es lo que me manda el Señor o esto es lo que me prohíbe el Señor. Y ahora vivimos bajo ese entendimiento. Ahora nos interesa vivir para la gloria de Dios. Ahora pensamos en la gloria de Dios. Ahora amamos la gloria de Dios. Y estuvimos viendo que esta llenura no es solo para algunos, no es solo para pastores, no es solo para predicadores, no es solo para maestros. Todo creyente, si tú aquí eres un hijo de Dios, no importa si llevas meses, no importa si llevas años, no importa si eres desde pequeño creyente, tú hoy debes estar siendo lleno del Espíritu, gobernado, dominado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿En los campamentos de verano? ¿En un retiro? No, momento a momento, día tras día, circunstancia tras circunstancia. Hermanos, ahora mismo, estando aquí,
al salir e irnos de aquí, al estar frente a un ordenador, al estar frente a un móvil, mañana cuando estemos en el trabajo, mañana cuando vayamos en la carretera, estemos en el metro, con nuestras esposas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, debemos ser llenos del Espíritu, momento a momento, día tras día, siendo gobernados por el Espíritu Santo. Esto es lo que se nos manda. Este es el deber de cada creyente en nuestras vidas. Entonces, si es tan importante y tan esencial, ¿cómo? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Y eso es lo que también estuvimos viendo el domingo pasado. Efesios ya nos daba una clave de qué debíamos estar enfocando en cuanto a la palabra del Señor. Pero fuimos, para reafirmar esto, a Colosenses capítulo 3, versículo 16, un pasaje paralelo. Tenía exactamente los mismos frutos, uno de los cuales vamos a estar considerando hoy. ¿Y cuál era la causa allí? En Efesios era sed llenos del Espíritu. En Colosenses 3, versículo 16, dice la palabra de Cristo. La palabra de Dios. Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, si debemos trabajar, si debemos esforzarnos, si es un mandato, está relacionado en cuanto a la palabra del Señor. Meditarla, considerarla, aprenderla, atesorarla en nuestro corazón, pero que nos dé discernimiento, obedecerla, lo que le gusta al Señor, lo que ama al Señor, de lo que debo alejarme según lo que dice el Señor, sometiéndonos a las Escrituras, sometiéndonos a sus mandatos, siendo influenciados, hermanos, por la palabra del Señor, no por el mundo, no por sus ideologías y sus filosofías, sino por la palabra del Señor. Así vamos conociendo más de Dios, así vamos entendiendo más de Dios, así vamos conociendo lo que le gusta y cómo podemos vivir para Él. Y así obra el Espíritu Santo, dándonos esa capacidad, dándonos esa vida, provocando en nosotros esta vida agradable de Dios. Así se manifiesta el poder del Espíritu en nuestras vidas de manera más ampliamente, siendo llenos del Espíritu Santo. Así que, eso siendo como nuestro primer apartado, un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, hay algo que la semana pasada solo mencioné y que quisiera que pudiéramos profundizarlo un poco más, porque si recordáis, os dije que es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo. Os dije que si no tomáis en serio este mandato y este deber, hermanos, es imposible vivir para la gloria y honra de Dios. Y permitidme profundizar y detallar un poco más eso. ¿Por qué? Porque también nosotros vivimos en medio de extremos. Hay un extremo, ¿no? Que piensa que la llenura del espíritu, el vivir bajo la influencia, el control del espíritu, son cosas externas, son cosas, experiencias, son emociones descontroladas, dramáticas, viviendo en algún tipo de circunstancia, de situación, pero vimos que el control del Espíritu Santo significaba un carácter piadoso y no emociones descontroladas, no situaciones descontroladas, pero hay otro extremo, hermanos, que nosotros también tenemos el peligro de caer en ello, de ignorar la obra del Espíritu Santo, despreciar el poder del Espíritu Santo y pensar que por nosotros mismos nos basta vivir la vida cristiana, nos basta con ser un poquito mejor que el promedio. Nos basta compararnos con nuestro vecino y que mira, pues yo no soy como él, yo soy un buen padre, yo trabajo, yo hago, yo voy a la iglesia. Y dentro de la iglesia, pues me basta porque quizás soy un poco mejor. He leído unos cuantos libros más que el resto, que el promedio. Y así, hermanos, olvidamos nuestra dependencia vital al Espíritu Santo y a vivir y a obedecer este mandato de ser llenos del Espíritu. Así que, para que reafirmar esto que os dije la semana pasada sobre lo esencial y vital para nosotros, ¿sabéis dónde vamos a estar? En la misma carta de los Efesios que estáis estudiando con Peter. Fijaos, esto seguramente lo sabéis, ya vais por el capítulo 2, si no me equivoco por allí, pero sabéis que en los primeros 3 capítulos, ¿de qué va a hablar? ¿Sobre qué va a desarrollar? ¿Qué es la excelencia que va a mostrar allí? Oh, la gloriosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Una gloriosa
salvación. Y luego, en los capítulos del 4 al 6, va a hablar justamente que esto no es solo un conocimiento, vaya, qué bonito, he aprendido esto. No, 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 esto se vive. Y de eso va los siguientes capítulos del 4 al 6. Pero fijaos, comienza en el capítulo 1 dando alabanza a esta salvación de este Dios trino. El Padre escogiéndonos, Cristo muriendo por nosotros, el Espíritu Santo sellándonos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No lo merecíamos, pero el Señor quiso tomar un pueblo para sí, para ser alabado por un pueblo redimido en Cristo Jesús, de su iniciativa. Él quiso, nosotros no merecíamos nada, ni lo buscábamos, porque es lo que dice justamente en el capítulo 2. ¿Recordáis? Muertos en delitos y pecados, no le buscábamos, no le amábamos, no le seguíamos, pero ¿qué dice en el versículo 4? Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, ¿que es rico en qué? Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Esa era nuestra situación, de ahí estábamos nosotros, pero que Él es rico en misericordia, nos dio vida juntamente por Cristo, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es una obra de Dios, un regalo para nosotros que no merecíamos, pero Él quiso salvarnos. Nos rescató del mundo, nos rescató de la esclavitud del pecado, nos rescató de la condenación eterna en el infierno y nos hizo sus hijos y nos hizo su pueblo. Y luego en el capítulo 3, fijaos, en el capítulo 1, Pablo comienza alabando a Dios por esta gran salvación que Él nos dio. En el capítulo 3, estaba alabando a Dios por esta gran salvación que Él nos ha dado. Efesios capítulo 3, hermano, estoy haciendo un resumísimo, muy breve para poder demostrar lo que quiero decirles. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Una gloriosa salvación de un Dios glorioso hacia pecadores que nada merecían sino la condenación. Pues es hermoso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué produce esa gloriosa salvación en aquellos que han sido rescatados del pecado? Una extraordinaria salvación. ¿Qué producen aquellos que dicen creer en este Dios glorioso? Una vida extraordinaria. Fijaos, vayamos ahora al capítulo 4, versículo 1. Después de mostrar esta gloriosa salvación del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Os dais cuenta? Ya no viváis como vivíais antes. Ya no sois esclavos del pecado. Habéis sido salvados. Ahora sois hijos de Dios. No podéis vivir de la forma en que vivíais antes. Debéis vivir de una manera distinta. Por eso, luego va a estar este lenguaje en el mismo capítulo 4. Recordaos, despojaos, vestíos, revestíos. ¿Recordáis el lenguaje? Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Os dais cuenta? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Más de lo mismo. No podemos seguir viviendo la misma vida que antes. Nuestros deseos son distintos, nuestros anhelos son distintos, nuestras pasiones son distintas, nuestro amor ya es distinto. No es a la que nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece bien, sino que ahora es hacia Dios. Ahora amamos a Dios.
Ahora queremos vivir para Dios. Ahora queremos agradar a Dios. Ahora queremos vivir para la gloria y honra de Dios. No podemos vivir como el mundo. ¿Os dais cuenta? De hecho, en este mismo capítulo, Pablo va a mencionar lo contrario a lo que estamos estudiando. Porque nos va a decir, sed llenos del Espíritu. Y aquí en el capítulo 4 va a decir, no contristéis al Espíritu Santo. Versículo 30 del capítulo 4, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es lo contrario a lo que nos va a mandar ahora en el capítulo 5. A ser controlados por el Señor, a ser controlados por su palabra, a ser influenciados por su palabra, a pelear contra el pecado, a alejarnos del mundo, a alejarnos de su influencia, descuidar nuestra vida espiritual. Esto es, no contristar el Espíritu Santo. Y entonces ahora, hermanos, si avanzamos hasta el capítulo 5, vamos a tener un resumen de cómo es esta vida entonces. Versículo 1 del capítulo 5. Hermanos, esto es serio. Esto no es una broma. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué os parece? ¿Qué tal esta semana? Como un imitador de Dios. Esta es la demanda de esta vida extraordinaria que debe vivir un cristiano que ha creído en esta salvación extraordinaria de un glorioso Salvador extraordinario. Debemos andar en amor, en luz, en sabiduría, Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vivid para la gloria del Señor. Otra vez. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, si tú y yo nos conocemos bien, ¿cómo podemos llevar adelante esta vida? ¿Cómo? Si tú y yo nos conocemos, sabemos que todavía tenemos luchas agobiantes con el pecado, que no podemos. ¿Cómo? Pues dice un pastor que Dios no es como Faraón. ¿Recordáis a Faraón cuando exigió una demanda extraordinaria a Israel, pero no le proveyó para esa demanda extraordinaria? Pues Dios no es como Faraón, porque Dios hace una demanda extraordinaria para sus hijos, pero Él sí da los recursos. ¿Sabéis cuál es? Efesios capítulo 5, versículo 18. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Él nos dio su Espíritu para llevar adelante, para producir en nosotros esta vida que Él demanda, una vida para la gloria y honra de Dios, una vida que lucha contra el pecado, una vida que tiene victoria sobre el pecado, una vida que allá ahora no está esclavizada a nuestros deseos de antes, sino que ahora tiene nuevo amor, nuevas fuerzas en el Espíritu Santo para vivir para la gloria y honra de su Dios. ¿De quién ama? Qué bueno es Dios. Gloria al Señor, ¿no? Por esa obra que hacen cada creyente en esta vida que nos da ahora en el Espíritu. ¿Os dais cuenta, hermanos? Sin el Espíritu Santo, sin depender de Él, sin estar buscando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos abocados al fracaso espiritual. Pero Dios nos ha dado. Dios nos dio su Espíritu, Él mora. Si tú eres creyente, si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo mora en ti y debes buscar la llenura, trabajar, esforzarte por ser influenciado por la palabra del Señor, luchando contra el mundo, luchando contra la influencia del mundo, para que se manifieste entonces ese poder del Espíritu Santo, trayendo estos frutos que solo Él puede producir en nosotros. Así que, hermanos, esto es serio. Os lo dije la semana pasada, ¿recordáis? Pues lo tomaste en serio. Entonces, de alguna forma, mostrar que tu prioridad es vivir para el Señor, amarle a Él, dedicarle, hermano, solo piensa en tu tiempo libre.
Olvida de que trabajamos mucho, de que esto, que los hijos, que la familia, todos tenemos y nos buscamos un ratito libre, unos minutitos por allí. ¿Qué hiciste tú en esos minutos libres? ¿De qué te llenaste? ¿Qué te influenció? ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que estabas deseoso por ir a buscar? ¿Qué es lo que estabas ansioso por tener, por estar cerca? Fue Dios. Fue buscar la llenura del Espíritu. Pues, hermanos, si no lo estáis buscando, estáis abocados al fracaso. La única forma de llevar esta vida para la gloria y honra de Él es los recursos que Él nos ha dado. Ser llenos del Espíritu. Pues bueno, ¿cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos examinarnos? Efesios nos da 3 frutos, pero hoy solo vamos a ver uno. Solo nos vamos a dedicar al primero, que es cantar. Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y llenos del Espíritu, fijaos, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, ¿habéis preguntado alguna vez por qué cantamos? ¿Qué estamos cantando? ¿Por qué hemos cantado al comenzar el culto? Bueno, porque Dios quiere. Porque es el fruto que produce en nosotros. Cantar, pero no solo repetir canciones sin más, es la expresión de nuestro corazón, es la expresión de lo que ahora está lleno en nuestro corazón y de lo que queremos hablar y lo hacemos cantando. De que conocemos a Dios, de que conocemos su salvación, de que experimentamos día tras día, toda esta semana, su obra, su amor, su gracia, su protección, su cuidado, y ahora que estamos reunidos o cuando estamos en casa, de lo que queremos cantar es, oh, yo vivo para el Señor. Fijaos qué importante, hermanos, porque delante hemos hablado de lo que es la llenura del Espíritu, de esforzarse, de dedicar nuestro tiempo, de buscar a Dios de manera intencional. Y el fruto de ello no es alguien que dice, vaya esta vida del cristiano, vaya que no puedo ver la televisión, vaya que no puedo ver esta serie, vamos que no puedo ver todo lo que ven. Pues mira qué vida. Fijaos, hermanos, el fruto de buscar a Dios, de vivir para Dios, de pasar tiempo con Dios, es cantar, es gozo, es alegría en nuestros corazones y expresarlo cantando. No es una vida amargada, no es una vida apagada. El fruto de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es alabar a Dios en nuestras vidas. Esto lo podemos ver prácticamente en toda la Biblia, de ese fruto en el pueblo del Señor, de experimentar la liberación, la salvación de Dios, a Dios en su vida. ¿Recordáis a Moisés? ¿Y qué hizo el pueblo de Dios cuando fueron librados después de la mano de Faraón? Recordad también en la época de los jueces, Débora y Barak, cuando fueron libertados por el Señor en aquella época, a David, el dulce cantor de Israel. Pero fijaos también, el mismo Salmo 33, versículo 1 hasta el 3, dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Os dais cuenta? Esa relación, hijo de Dios, gozo en el Señor, para cada discípulo, para cada hijo de Dios, y se expresa cantando. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz? ¿Qué es lo que hizo cuando acabó la última cena con sus discípulos? Marcos capítulo 14, versículo 26. Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Apocalipsis, en el cielo, ¿qué hará el pueblo del Señor? Cantará alabanzas a su gran Dios. Pero fijaos, hermanos, en esto, en esta realidad que es fruto del Espíritu, que es fruto de aquella obra del Espíritu en nosotros, de conocer a Dios, de vivir para Dios, que cantamos en medio de cualquier circunstancia, no solo cuando hay un gozo externo, no es solo por las circunstancias, no es solo porque me va bien, no solo porque tengo salud, no solo porque tengo trabajo, sino en medio de cualquier circunstancia, el pueblo del Señor alaba a Dios.
Hechos capítulo 16, versículo 25. Un pasaje que siempre preguntamos cómo estos dos hombres, encarcelados, azotados de manera injusta, por supuesto, solo por predicar el evangelio y la salvación a los perdidos, castigados allí en una cárcel y no cómodos, sino que intentando ser torturados. ¿Cómo es posible que Pablo y Silas a medianoche cantaran himnos al Señor? Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Hermanos, ¿cómo es posible eso? ¿Porque no les dolía? ¿Porque eran unos rambos espirituales? Hermanos, porque fueron llenos del Espíritu Santo y la obra, el resultado, el fruto de una vida de quien ama al Señor y que incluso en medio de las circunstancias, cuando son desfavorables, sabe que Dios no cambia, sabe que sus promesas no cambian, sabe que Dios no le ha abandonado y que nunca lo hará, porque por Cristo estamos seguros. ¿Y qué hace ese corazón? Incluso con lágrimas en sus ojos. Canta como estos dos hermanos. Y hay un detalle aquí, hermanos, que no sale de este pasaje. Está en el resto de la Biblia, pero quiero darles también este matiz. No solo canta el pueblo del Señor. ¿Sabéis una cosa? El pueblo del Señor canta a toda voz. El pueblo del Señor canta a todo pulmón, decimos en mi pueblo. Canta a máxima capacidad. No estamos diciendo que cantamos afinados. Ya quisiéramos ser todos tan afinados como Marja, ¿no? No nos volvemos músicos, pero sí cantamos con pasión. Oh, porque yo conozco a ese gran Dios. Yo conozco aquellas verdades que están saliendo allí. Yo conozco de su santidad, de su justicia, de su amor, de su salvación. Yo conozco a ese glorioso Cristo que dio su vida. Estoy seguro en él, en aquella roca firme. Yo conozco aquella obra del Espíritu. Conozco su consuelo. Conozco su cuidado. Conozco su guía. Un cristiano, hermano, no puede cantar de manera apagada. Hermanos míos, un cristiano no puede no cantar un buen himno. Una buena canción cristiana. Un cristiano no puede no cantarla. Si no se canta, ese cristiano tiene un problema. Si no se canta, un cristiano no está siendo lleno del Espíritu. Si un cristiano no canta un buen himno, ese cristiano debe ir en arrepentimiento y fe otra vez delante de su buen Dios. Y volver a encontrar consuelo y comenzar ahora otra vez a buscar la llenura del Espíritu. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, dice, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios, fijaos, con todas sus fuerzas, ¿cómo? Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, a gran voz. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, fijaos cómo describe aquel cántico. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. ¿Os dais cuenta, hermanos, que eso no es un griterío? Eso es un canto con pasión. Eso es un canto con fervor. Ese es un canto con amor que yo quiero cantar a ese gran Dios como fruto de aquella obra que Él ha hecho en nuestros corazones. ¿Y por qué estoy matizando esto? ¿Por qué quiero darle esto, hermanos? Porque nosotros cometemos un error gravísimo. ¿Cómo podemos animar a los hermanos? ¿Cómo podemos hacer que canten mejor? Que canten con más ganas. Bueno, a ver, si hacemos un poquito más de espacio, si damos un poquito más de protagonismo aquí, si ponemos unos focos, ¿qué tal? Si bajábamos un poquito la luz, ponemos unos focos de una luz muy azul, si quizás ponemos más amplificación, hermanos míos, ¿qué puede hacer únicamente, exclusivamente, que un cristiano cante más y mejor a Dios? ¿Lo podemos producir nosotros? Siendo llenos del Espíritu Santo. Sigue diciendo Efesios. Nos va a mostrar ahora dos dimensiones de este canto que tenemos. El primero es que cantamos entre nosotros, cantando entre vosotros. Y luego dice cantando al Señor. Sin duda, cantando al Señor es el principal.
Es el más esencial, pero hermanos, hay una realidad en nuestro canto congregacional, por supuesto, ya hablando, en que nos cantamos los unos a los otros. ¿Sabéis lo que significa eso? Hermanos, que nos escuchamos. Puede que el otro sea desafinado, bueno, y yo también. Pero hay una realidad, hermanos, que nos muestra la palabra del Señor siendo llenos del Espíritu Santo, de un pueblo lleno del Espíritu Santo que canta al Señor, que yo escucho a mi hermano. Hay una dimensión horizontal que no podemos olvidar ni descuidar. ¿Sabéis qué más? Que cuando nos cantamos los unos a los otros, nos enseñamos los unos a los otros. Nos exhortamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros, nos edificamos los unos a los otros. Acompáñame otra vez a ese pasaje paralelo que hemos estado estudiando, Colosenses 3. Colosenses 3, capítulo 3, por supuesto, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Y qué dice ahora? Exhortando, animando, enseñando, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Os dais cuenta, hermanos? ¿Os dais cuenta del privilegio que es poder estar juntos con el pueblo del Señor, llenos del Espíritu Santo, cantando al otro, que los unos con los otros nos vemos, nos miramos, nos escuchamos? Oh, qué gozo es poder escuchar cantar a esos hermanos. Con qué pasión, con qué amor. Vaya, mira, ese hermano hoy no está cantando así. Luego del culto habrá que ir a preguntarle. Mira aquel que no canta. Es preocupante. Hay que hablar con él. ¿Os dais cuenta? Hay una realidad horizontal entre creyentes y hermanos. Que nadie os robe el derecho a cantar ni a escucharse del uno con el otro. Eso debe ser uno de los grandes pecados de la iglesia de hoy. Es que esto se transforma en un espectáculo. Esto se transforma en que dos, tres personas cantan y el resto de la congregación tiene que escucharles. No permitáis nunca que nadie os robe el derecho a cantarle al Señor como a escuchar también a nuestros otros hermanos, escuchando y alabando al Señor. Pero seguimos. Está esta realidad horizontal y luego nos dice que cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Como también hemos leído en Colosenses 3:16, esa palabra de Cristo, estos salmos, estos himnos, estos cánticos espirituales deben ser lo mejor que tenemos. De las canciones cristianas, de los himnos cristianos, pues lo más teológico profundo, lo más sabio, lo más bueno, lo mejor que podemos tener, eso es lo que le vamos a dar a Dios. Lo que podamos cantar de la mejor forma. Himnos preciosos, teológicos, que a veces la melodía, bueno, nos va a costar un poco aprenderla, pero bueno, habla una realidad tan grande, tan preciosa de Dios, que eso es lo que vamos a cantar. La mejor melodía, los mejores instrumentos, todo lo que podamos darle al Señor de lo mejor, eso es lo que buscaremos. ¿Por qué? Porque esa es la intención. No montar un show aquí, no montar un espectáculo aquí, no montar un espectáculo para nosotros, sino que eso nos facilite para poder alabar a nuestro gran Dios, que es nuestra meta final. ¿Qué dice? Que es cantando o alabando al Señor. Esto es lo principal, como decía adelante. Estaba esa dimensión horizontal, pero esta es la más importante, es la más esencial. Que un corazón lleno del Espíritu, a quién se dirige, de quién está lleno su corazón, de quién quiere hablar, lo que quiere expresar en su vida es cuán grande Dios es, cuán grandes promesas, cuán bueno ha sido Dios esta semana conmigo, cómo me ha cuidado, cómo me ha guardado, cómo ha guardado a mis hermanos. Y de eso es lo que quiere cantar, de eso es lo que quiere hablar, de eso es lo que quiere expresar su corazón en su vida. Hermanos, recordad de qué cantabais antes de conocer al Señor. Recordad qué era lo que salía de vuestras bocas.
Lo que está de moda igual ahora, ¿no? Odio, venganza, revancha, sexualidad, inmoralidad, fornicación. Y eso cantábamos. Y en eso nos deleitábamos. Y eso es lo que buscábamos y seguíamos. Y donde estábamos lo cantábamos y nos sentíamos felices cantando eso. Pues ahora, estando en Cristo Jesús, conociendo a Dios, conociendo de dónde veníamos nosotros, conociendo aquella excelencia de la salvación que Él nos dio por su puro favor, por su puro amor, por su pura gracia, ¿de qué vamos a cantar? ¿Cómo no vamos a quererle cantar? ¿Cómo no vamos a querer cantarle lo mejor y darle lo mejor a nuestro buen y gran Dios? Hermanos míos, no olvidéis, la alabanza no es para nosotros. La adoración no es para nosotros. No es para hacernos sentirnos bien. Alguna vez todos hemos dicho de eso, oye, ¿qué culto? Estuvo bien el culto de hoy, ¿no? Es que las canciones estuvieron muy moviditas, estuvieron muy a gusto. Pero a veces el culto no está tan bueno, porque ese himno no lo conocía, o no es de los que me gustan, no es de los que conozco, son muy complicados, parecen muy antiguos. El culto no estuvo bueno. Pues hermano, el culto no es para ti. Las alabanzas no son para ti. Los que cantan aquí no están para cantarte y agradarte a ti, sino para que le cantes a tu buen Dios, reclames a tu gran Dios. Y un detalle más, hermanos, que quiero compartirles aquí en cuanto a esto. Recordad, a veces es bueno preguntar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué cantamos? Pero ¿por qué le damos un énfasis importante a la palabra y a la predicación de la palabra de Dios? Con todo lo bueno que es cantar, con todo lo maravilloso que hemos visto. Pero ¿qué era la llenura del Espíritu? ¿El ser llenos de qué? ¿Qué debía morar en nosotros? La palabra de Cristo. More en vosotros. La palabra de Dios os gobierne. La palabra de Dios os llene. La palabra de Dios os influencie. Y fruto de la obra del Espíritu en nosotros, ¿qué haríamos? Cantar. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cantar mejor? Cuando dediquemos más tiempo a la meditación, a la reflexión y a la obediencia de la palabra de Dios. Nunca, hermanos, nunca en un culto podemos cantar 1 hora y media y 20 minutos de predicación. Hemos perdido el enfoque si hacemos eso. Lo principal es la palabra del Señor para poder alabar más y mejor a nuestro gran Dios. Así que cantar al Señor es un corazón que confía en Dios, que conoce a Dios, que ama a Dios, que ese es su deleite, que ese es su anhelo, ese es su enfoque, esa es su prioridad, vivir para Él. Y en ello está involucrado todo su ser, su intelecto, su voluntad, sus emociones. Por eso es que termina este versículo 19, que cantamos a Dios, cantamos estos himnos, pero dice, en vuestros corazones. Fijaos esto, qué importante con lo que vamos a acabar aquí. ¿Sabéis qué? Una cosa, no todo cántico le sirve a Dios. A Dios no le da lo mismo cualquiera cosa que se le cante, ni cómo se le cante. Nosotros a veces pensamos así, venga, lo cantamos como da y como resulte, y si vamos ahí todos un poco desordenados, bueno, no importa, como lo hacemos para Dios, y como Él se tiene que agradar en todo y en lo que salga, pues no, hermano, no es así. Es la excelencia. Es lo mejor que podemos darle a Él, pero por sobre todo, hermanos, es una vida que le ama. En vuestros corazones sale de una vida transformada que le ama, que le busca. Hermanos míos, lo que quiero decir es que de nada sirve haber cantado estos himnos tan bonitos en que afirmamos nuestro amor a Dios, afirmamos que le buscamos, afirmamos, hemos leído el Salmo 19 al comenzar, la palabra del Señor. Bien, amén, me encanta, sí, sin duda, ahí está todas las riquezas, pero luego en la semana no la leemos. Luego en la semana vivimos como si no amásemos a Dios. Luego en la semana vivimos como si el pecado no hubiera afectado en aquella obra que hizo nuestro bendito y glorioso Salvador. ¿Te das cuenta? Cuidado, hermanos, con fingir. Cuidado, hermanos, con engañar, porque a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede piropear.
Debemos cuidar nuestro corazón para poder alabar a Dios. No podemos cantar sin entendimiento. No podemos cantar que amamos a Dios, pero vivir como si no le amásemos, como si no le importásemos. ¿Sabéis lo que piensa el Señor de ello? De estar aquí, de decir que estamos bien, que le amamos, que le buscamos, cuánto me deleito, tu palabra es dulce como la miel, pero luego ni la leo, ni le interesa, ni la obedezco. ¿Sabéis lo que dice el Señor de ello? Mateo capítulo 15, versículo 7. Mateo capítulo 15, versículo 7. Dice el Señor Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Se sabe las canciones, se sabe los cánticos, se sabe los cambios de ritmo, se sabe las melodías, lo hace bien, incluso afinado, sabe tocar, suena como. Versículo 8. Mas su corazón está lejos de mí. Hermano, no olvidéis esto, que el Señor ve lo que muchas veces nosotros no le prestamos atención. Nosotros muchas veces prestamos atención al externo. Una alabanza tiene que ser buena, será espiritual si se aplaude. No, 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 si no se aplaude, si es de pie, no, 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 si es sentado, eso es más espiritual o no, y nosotros nos llevamos en discusiones así, pero ¿sabéis lo que le importa al Señor? ¿Dónde está vuestro corazón? Si cuando estáis en vuestro trabajo, si cuando estáis frente al móvil, si cuando estáis criando a vuestros hijos, si cuando estáis hablando con vuestro cónyuge, amáis al Señor, seguid su palabra, que esto es lo que les influencia, que esto es lo que le importa, el vivir para la gloria y honra de Dios. Oh, hermanos, el Señor mira los corazones. Ha mirado los vuestros ahora que el mío también, ahora que le cantamos. Mirará vuestro corazón cuando cantemos este último himno. Hermanos, tenemos un buen Salvador, un gran Salvador. Y si no lleváis esta vida que el Señor está demanda, ve delante de Él, pídele perdón a Dios, que Él vuelva a infundir ese amor que debiese mostrarse día tras día, momento tras momento, siendo llenos del Espíritu Santo, que podamos ser como los adoradores que Él busca, en espíritu y en verdad. Y acabamos ya aquí, hermanos, solo recordando de lo que estamos hablando aquí. Esto no se encuentra en una terapia. No debéis ir al psicólogo para producir esto. No debéis ir a clases de música, inscribirse a algún taller, pedirle consejos a Marja para poder cantar más y mejor a vuestro buen Dios, en el sentido musical, digo. Esto es una promesa de nuestro bendito y glorioso Salvador, que Él daría esta vida para todos los que creyesen en Él. Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y versículo 16, prestad atención: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Un paréntesis: el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, en los creyentes del Antiguo Testamento, en donde hay salvación, siempre el Espíritu Santo ha estado, pero habría una obra más amplia, una obra mayor, porque nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, había venido y ahora sería glorificado en los cielos, y muestra de ese triunfo en la cruz sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, a la diestra del Padre, rogaría al Padre y enviaría la promesa del Consolador, de esta vida nueva. Estas palabras las mencionó antes de ir a la cruz, antes de ir a pagar allí el Cordero Santo, sin mancha, nuestro pecado, el pecado de todo su pueblo, recibiendo la ira que nosotros merecíamos, la condenación, la muerte que nosotros merecíamos, pagándola a Él de manera suficiente, mostrando que Él triunfó sobre ello al tercer día, dejando una tumba vacía, levantándose de entre los muertos y cumpliendo aquella promesa que le había dicho antes a sus discípulos, que no les dejaría huérfanos,
Él enviaría al otro Consolador, al otro Paracletos, para que estuviese en nosotros, hiciese esta obra, esta demanda que se nos manda a vivir, de vivir para Él, de glorificarle a Él, el fruto que hemos estado considerando. Así que, si tú estás sin Cristo, si tu vida no muestra estos frutos, ¿sabéis qué? Hay esperanza. Este mismo Jesucristo, este mismo Salvador, un poquito antes de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, qué glorioso Salvador. El que quiera venir, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero él cumplió su promesa. Él fue a hacer aquella obra en la cruz. Él fue glorificado, ascendió a los cielos, ahora está a la diestra del Padre gobernando y él envió su Espíritu a quien creyese en él. Si tú estás sin Cristo hoy, esta promesa sigue en pie. Porque si estás sin Cristo, no hay vida en ti. No hay gloria a Dios. No buscas a Dios, no amas a Dios y esa senda solo te llevará a la condenación, al infierno por toda la eternidad, porque allí se pagará efectivamente todo el mal que se ha hecho contra este Dios santo. Su santa ira estará siendo pagada por toda la eternidad allí en el infierno, pero hay una promesa: el que tenga sed, venga a mí y beba, dice nuestro Señor Jesucristo, porque Él dará perdón de pecados y vida nueva. Él dará su espíritu para llevar esta vida nueva. Nueva, nuevo amor, nuevos deseos para vivir para Él, para luchar contra el pecado, para luchar contra el mundo. Y hermanos, como hemos visto, cantar, alabar a Dios. Solo Él puede hacer esta obra. Querido amigo, si estás sin Cristo, ven a Cristo. Arrepiéntete de llevar una vida de desobediencia delante de Dios y cree en este bendito y glorioso Salvador. Él dice que el que crea en Él tendrá vida nueva, ríos de agua viva en Él, en su interior. Y ahora sí que acabo. Querido hermano, ahora te hago yo una pregunta. Hemos hablado de la realidad de la llenura del Espíritu, de nuestro deber. Hemos considerado nuestra responsabilidad que debemos llevar. Hemos podido ver solo un fruto, que es cantar. Hermanos, lo que hemos visto hoy refleja tu vida. Refleja tu vida cristiana. Hermano, ¿qué has cantado esta semana? ¿Qué es lo que ha salido de tu boca? ¿Qué es lo que has querido cantar cuando estabas solo, cuando nadie te conocía? O cuando estabas solo, cuando ibas en tu coche. ¿Qué quisiste cantar? ¿Qué es lo que quisiste expresar? Hermano, refleja tu vida este pasaje. Te podríamos poner a ti de ejemplo como alguien que expresa ese gozo, esa alegría, ese deleite a Dios cantando. Hermano, si tienes hijos, ¿qué escuchan tus hijos? Si tienes esposa o esposo, según corresponda, ¿qué escuchan? ¿Qué ven ellos? ¿Ven una vida sometida al Espíritu Santo? ¿Ven una vida que busca agradar a Dios y que muestra estos frutos? Hermanos, recordad, sin la llenura del Espíritu estamos perdidos. Estamos abocados al desastre. Estamos abocados a volver otra vez al pecado y a los frutos del pecado, a la paga del pecado que siempre será muerte, la desgracia en nuestras vidas, al engaño que hacen nosotros. La única forma de salir de allí es buscar la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, quiere el Señor animarnos. Quiere el Señor hacernos responsables. Quiere el Señor fortalecernos. Quiere el Señor animarnos los unos con los otros. Cuando cantamos, enseñarnos, exhortarnos, alentarnos. Quiere el Señor que cuando cantemos ahora y cuando volvamos a cantar aquí el otro domingo, cuando los hermanos te miren a ti, oh, qué gozo, qué aliento, qué energía me da cantar ese hermano. Con qué pasión, con qué amor. Quiere el Señor librarnos de que seamos un mal ejemplo.
que mejor ni mirar a ese hermano, porque como canta me desanima. Quiere el Señor bendecirnos, hermanos, con su palabra. Quiere el Señor bendecirnos con su espíritu y hacernos llenos de Él. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Hemos leído distintos pasajes, hemos podido cantar a ti y te agradecemos por estar con nosotros, Señor. Te agradecemos por poder estar reunidos como pueblo tuyo para escuchar tu voz, para, Señor, ser edificados, ser corregidos, ser disciplinados. Gracias por cómo tú nos enseñas, gracias por cómo tú nos consuelas, nos edificas. Gracias, Señor, por poder tener este privilegio. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu que mora ahora en nosotros. Gracias por esta nueva vida, esta vida rica, esta vida en abundancia que tú nos das. Y pedimos, Señor, que no seamos solo oidores, que no podamos ahora solo definir un término teológico. Pedimos, Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú bendigas esta iglesia y a mis hermanos que están aquí. Pedimos, Señor, que ellos puedan mostrar este fruto de tu poder, de tu obra, de tu espíritu en ellos, Señor, con gozo, con alegría, con cánticos, con vidas que te agradan, tanto aquí, cuando estamos reunidos, como también cuando estamos haciendo y realizando nuestras labores diarias. Señor, te tenemos que pedir perdón también, porque en tantas cosas fallamos. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que el tiempo de cánticos y de alabanzas eran para nosotros, eran para sentirnos bien, eran para agradarnos? Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos robado tu gloria neciamente? Pedimos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos corrijas, que, Señor, nuestro cántico pueda ser con gozo y alegría de conocerte, de expresar las verdades que estarán allí. Señor, gracias por todos estos hombres que tú has capacitado con estos distintos talentos y dones para escribir letras, componer músicas, componer melodías, tocar un instrumento, poder cantar. Gracias, Señor, por cómo tú has capacitado a tu pueblo para poder cantar himnos tan hermosos como los que hemos cantado. Señor, pedimos que pueda ser una realidad para nosotros lo que vamos a cantar. Señor, pedimos, Señor, que nuestra vida pueda dedicarse a ti, centrarse en ti, que sea nuestra prioridad, porque así es solo como cantaremos, como hemos escuchado hoy, con gozo, con alegría, con deleite. Te damos las gracias, Señor. Pedimos que tú bendigas a quienes no te conocen aquí. Tú conoces los corazones de cada uno. Señor, solo tú puedes hacer aquella obra. Señor, clamamos para que tú traigas salvación, que hoy sea un día de reconciliación para aquellos que están muertos en delitos y pecados y que puedan ver aquella enorme misericordia que tú has tenido para con nosotros en Cristo Jesús. Te damos las gracias y todo te lo decimos en su nombre. Amén.